El día de hoy vamos a compartir sobre algunos principios, algunas guías, algunas pautas que forman parte de una guía para la educación híbrida que nosotros desde METICS acabamos de compartir con la comunidad universitaria. Esta guía para el aprendizaje híbrido que nosotros generamos en el marco de la entrada a este ciclo lectivo nos va a ofrecer una serie de pautas para adaptarnos a un proceso que ahora tiene un crisol de nuevas posibilidades. Nosotras y nosotros como docentes actualmente vamos a regresar en muchos casos a un escenario totalmente presencial. Algunos cursos se mantienen totalmente virtuales, pero ahora también nosotros tenemos la posibilidad de generar dinámicas híbridas que combinan elementos de la interacción virtual y la interacción presencial, ya sea de manera simultánea o asincrónica. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, la idea de esta guía, que de hecho, para que se queden con nosotros, les vamos a compartir el enlace cerca del cierre de esta actividad, les vamos a compartir el enlace de esta guía. La idea de esta guía es brindarnos algunas pautas, algunas bases para que nosotros, si queremos escoger, aprovechar alguna de estas modalidades, tengamos una base y un apoyo para poderlas implementar. En primer lugar, es importante conocer que existen normativas que nos respaldan en el uso de cursos que tienen un componente híbrido, que tienen una combinación entre la parte virtual y la parte presencial. La primera es la resolución UDR 11502-2020, que nos ofrece lineamientos para la docencia con grados de virtualidad a nivel general. Estos son los lineamientos para la docencia que involucra cualquier tipo de uso de la virtualidad en nuestra institución. Y además tenemos la circular VD2-2022, donde tenemos la autorización para impartir cursos virtuales y bimodales en el primer ciclo que está por iniciar. Es muy valioso para nosotros también destacar que el trabajo con una educación de carácter híbrido, blended learning, también que como se suele llamar a veces, no es nuevo en nuestra institución. Ya ha habido algunas experiencias en las cuales varias unidades académicas con acompañamiento de METICS y también a través de otro tipo de iniciativas y proyectos se han acercado a estos procesos de hibridar, de combinar el trabajo virtual y presencial para el aprendizaje de las personas. Estableciendo un poco la base que tenemos y que se replantea también en la guía, el aprendizaje híbrido en nuestra institución contempla precisamente eso. Es una combinación entre las actividades y las interacciones que tenemos de manera virtual y presencial. Esta interacción puede darse ya sea de manera sincrónica, como en este momento, por ejemplo, que estamos todas y todos al mismo tiempo dentro de un módulo virtual, en este caso una herramienta virtual que viene siendo el Zoom, o también esta interacción puede ser asincrónica, cuando estamos compartiendo, estamos interactuando, no necesariamente en el mismo momento ni en el mismo lugar. Asimismo, esta transición a modalidades que implican esta combinación también genera que surjan nuevos roles docentes y estudiantes. En el rol estudiante, por ejemplo, el estudiante tiende a volverse más activo en estos espacios porque no necesariamente tiene al docente detrás en todas las actividades. El docente funge como una guía, como un mediador pedagógico que acompaña en el proceso, pero el estudiante debe responsabilizarse de su propio aprendizaje y además, por supuesto, tratar de cumplir con sus propios objetivos. De nuestra parte, como docentes, es importante también que nosotras y nosotros tengamos un manejo que nos permita desarrollar estas sesiones de la mejor manera, tanto a nivel técnico como a nivel didáctico, y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Y que también nosotras y nosotros tengamos algún grado de apertura y flexibilidad curricular para también adaptarnos a estas modalidades, si es que queremos optar por aprovecharlas como aparecen en la guía. Muy importante para iniciar es que hablemos de los grados de virtualidad en la UCR. Este es un tema que de hecho se ha prestado a múltiples interpretaciones, entonces vale la pena también destacarlo en este espacio. Los grados de virtualidad, compañeras y compañeros, corresponden a la cantidad del tiempo del curso que se desarrolla mediante interacción virtual y presencial respectivamente. Cuando tenemos un curso virtual, imaginemos nuestro curso como si fuera un pastel, que el tiempo del curso es como un pastel. Entonces, las partes del pastel representan cada una de las modalidades. Si nosotros tenemos un curso que es 100% virtual, como vemos aquí en el primer espacio en morado, es un curso que se desarrolla en su totalidad de manera virtual. La interacción, ya sea sincrónica, como esta que tenemos en este momento, o asincrónica, se trabaja mediante
plataformas y espacios virtuales para el aprendizaje, ya sea, por supuesto, nuestra plataforma institucional Mediación Virtual u otras herramientas como Zoom. La modalidad alto virtual tiene, por otra parte, un 75% de las actividades que se desarrollan de manera virtual. Quiero hacer la salvedad de que estos son porcentajes que se manejan de forma aproximada. Es una aproximación, es como un tanteo para que nosotros podamos medirnos. No importa, por ejemplo, si nuestro curso tiene un 80%, tiene un 60%, eso puede variar. No es que tenemos que apegarnos a un porcentaje específico, es nada más una guía para que nosotros podamos valorar cuál es el grado de virtualidad que tiene nuestro curso. La opción bimodal, por supuesto, es un 50-50. El 50% del tiempo del curso se desarrolla de manera virtual y el otro 50% se desarrolla de manera presencial. La distribución de esto puede variar, como vamos a ver un poco más adelante. Y la opción bajo virtual, que inclusive es una de las opciones incluso hasta más utilizadas antes de la situación de crisis sanitaria que vivimos hace un par de años, es el bajo virtual, que contempla 25% de las actividades desarrolladas de forma virtual con un 75% restante que se trabaja de manera presencial física en este caso. La guía que nosotros les vamos a compartir más adelante es una guía que toma en cuenta una serie de consideraciones que nosotros deberíamos tomar en cuenta cuando vamos no solo a desarrollar, sino a planificar una clase que tenga un componente de combinación de actividades virtuales y presenciales, ya sea, como les digo, de manera sincrónica o asincrónica. ¿Qué es lo primero? Los temas que vamos a ver a continuación se amplían con muchísimo mayor detalle en la guía que les vamos a compartir, pero vamos a recalcarlos para, por supuesto, irlos presentando para ustedes. En primer lugar, lo primero que nosotras y nosotros tenemos que tener claro es que debemos identificar cuál es nuestro objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje es la base, es la sombrilla didáctica que nos va a permitir saber hacia dónde vamos a orientar las actividades que vamos a desarrollar. En un espacio como el modelo híbrido, por ejemplo, tenemos un reto que es cómo conseguimos estos objetivos de aprendizaje que muchas veces están estipulados en el programa del curso a través de la combinación de las modalidades, ya sea por una necesidad, por ejemplo, de una situación contextual, por ejemplo, como la que hemos vivido en los últimos 2 años, o porque queremos incorporar la virtualidad para fortalecer el logro de estos aprendizajes. Para plantear el objetivo de aprendizaje es muy importante que respondamos a la pregunta planteada desde el estudiante. ¿Qué queremos que las personas estudiantes aprendan? Entonces, cuando tenemos claro qué queremos que las personas estudiantes aprendan, vamos a poder diseñar actividades orientadas a la consecución de estos objetivos, ya sea generales como también específicos. Lo segundo que es importante que hagamos, esto a grandes rasgos, es organizar los contenidos que vamos a enseñar según los objetivos. Y aquí viene uno de los retos que nos trae el escenario híbrido, que es que al trabajar en modalidades que combinan una serie de espacios y que combinan una serie de recursos donde entran otros elementos, como ahorita vamos a ver más adelante, que son la conectividad, la participación de las personas en 2 tipos de modalidades, es muy importante que nosotras y nosotros evaluemos si cada contenido que está planificado o pensado en primera instancia en el programa del curso es virtualizable o es indispensable para alcanzar los objetivos. No deja de haber una necesidad de que nosotras y nosotros sinteticemos en gran medida, o por lo menos en la medida de lo posible, los contenidos para nosotros poder abarcarlos según este tipo de modalidades y según la planificación que hagamos. Entonces, esto ya sea para el escenario híbrido o bien para cualquier escenario de aprendizaje, nos pone en la interrogante de si los contenidos que estamos viendo, por lo menos en su totalidad, responden directamente al objetivo de aprendizaje. Entonces, vean qué importante es cuando nosotros primero tenemos claro lo que queremos enseñar, qué queremos que la persona aprenda, y luego analizamos críticamente los contenidos para valorar cuáles son cruciales para la respuesta a los objetivos y cuáles pueden ser indispensables o bien modificables para alcanzar de mejor manera estos objetivos de aprendizaje. Bueno, hasta aquí es donde lo que hemos visto, José nos pone en contexto de muchas cosas que ya hemos visto. De hecho, un profesor me decía, de la sede de Caribe, me decía ayer, Brenda, es que ahora vamos a volver a lo que yo ya hacía desde el 2016. Para mí eso no es nuevo, me decía. Yo ya hacía aprendizaje híbrido desde hace mucho tiempo y más bien tengo muchas ganas de mantener muchas cosas virtuales. Hablaba con tanta tranquilidad de esto que nosotros hemos tenido la misma pregunta.
o el mismo cuestionamiento. ¿Qué es lo diferente a lo que teníamos antes? ¿Qué cambia? Ya grados de virtualidad se habla del 2014, ya esto se aplica desde hace mucho tiempo, habían cursos virtuales y altovirtuales desde 2016. ¿Por qué lo vemos tan distinto si ya esto venía pasando? Cuando empezamos a ver qué era lo que realmente había cambiado, es que había sincronía, pero sincronía del espacio físico y virtual. Una sincronía simultánea. Es donde nos dimos cuenta que esa era la diferencia. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar de una forma distinta. Es por eso que nos pusimos a analizar cuáles eran las posibles situaciones. Hubo durante verano diferentes pilotos, algunos realizados por sedes y recintos, otros por parte de la Facultad de Educación por medio Protea. Entonces, analizando diferentes casos, nos traemos una propuesta basada en lo que habíamos aprendido desde hace muchos años, en los últimos pilotos y escuchando las necesidades de diferentes grupos de docentes y coordinadores. Entonces vean que esta guía tiene todo este respaldo. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con opciones. Primero, ¿cómo vamos a preparar el cronograma del curso? Ahora estoy viendo aquí, me salen en el chat diferentes comentarios, que mi curso es bimodal, el mío es bajo virtual. Ok, el mío es alto virtual, dicen algunos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a sentarnos. Ya José nos comentó lo que es esencial para cualquier curso, objetivos, contenidos, y vamos a irnos a la parte de metodologías y cómo vamos a aplicarlas. Ordenemos nuestro cronograma. Van a sentarse todos y todas con el programa del curso, ya sabiendo qué es elemental, qué es esencial y qué se necesita para alcanzar el objetivo de aprendizaje, porque acuérdense que de eso se trata. Y nos vamos a entrar con el cronograma a ver qué actividades van a ser virtualizables y qué actividades tienen que ser presenciales. Quienes tienen bimodalidad van a poder dividir esto según la cantidad de sesiones o las horas del curso. Vamos a retomar algo muy rápido. Recuerden que por crédito que ustedes tengan son 3 horas por crédito, entonces ustedes van a decir, bueno, mi curso tiene 9 horas. A la semana mis estudiantes van a necesitar 9 horas para mi curso. Tanto vamos a invertirlo en la parte virtual y tanto en la parte física. O vamos a ir, un curso bimodal tendría 8 sesiones físicas y 8 sesiones virtuales. Lo importante es que el tiempo completo del curso se pueda dividir a la mitad. Un bajo virtual, por ejemplo, vamos a dividir nuestras actividades y vamos a tener un componente virtual hasta un 25%, como ahora lo mencionó José. Pero bueno, digamos que todavía esto es muy etéreo, todavía nos cuesta sentarnos. Bueno, veamos ejemplos claros. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 40 estudiantes en una clase. Van a la clase lunes y el jueves. Vamos de 8 de la mañana a 11:50 am. Entonces, digamos que como sabemos que el tema de protocolos sanitarios ahorita se abrió a que pueden ir, no hay distanciamiento, pero podría cambiar en cualquier momento. Entonces, vamos a ser flexibles con este tema y vamos a estar preparados para todo lo que pueda pasar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir nuestro grupo en dos. 20 estudiantes se van a quedar en la casa ese día y 20 estudiantes se van a quedar en la clase presencial. En el caso de que tengan que estar todos presentes y no sea una clase asincrónica, estamos hablando de la sincronía. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Veamos algunas opciones que les traemos en este caso. Tenemos 3 posibilidades. Ahora ustedes pueden transformarlo dependiendo de la necesidad de su curso. Sabemos que aquí hay laboratorios, si hay giras, hay cursos prácticos, hay cursos teóricos prácticos. Es muy variada la universidad como para dar un solo estándar. Pero esos son ejemplos que ustedes pueden adaptar y van a verlo en la guía con más detenimiento. Hemos pensado en posibilidades de cuando intercalamos cursos por grupos por semana. Van 20 personas una semana, la otra semana se quedan en la casa y así simultáneamente. Intercalamos los grupos por elección, entonces si van 2 veces a la semana, unos van lunes y unos van jueves, o si intercalamos por horarios, entonces 2 horas voy a ver a un grupo y 2 horas otro grupo. Recuerden que las últimas disposiciones dicen que cada 50 minutos deberíamos sacar a los estudiantes de la clase o del espacio donde estamos
todos en el mismo espacio, entonces tomemos en cuenta eso para las actividades y mi cronograma, por ejemplo. Entonces, de aquí, lo que tenemos que pensar realmente es cuando ustedes tienen una virtualidad que les amplía o que les permite tener varias sesiones con virtualidad, cuáles realmente necesitamos que estén en el aula física y cuáles pueden subsanarse con actividades o vivirse más bien en lugar de subsanarse con actividades asincrónicas y mantener mucho el sistema que teníamos antes. Si el curso, digamos, es una vez a la semana, entonces podemos trabajar en esa forma, determinando y entendiendo cuáles veces realmente necesitamos que vayan y cuáles veces no necesitamos que estén ahí. O, por ejemplo, si voy a tenerlos en el aula y es una clase magistral, donde solo van a estar ahí sentados, por ejemplo, y es una charla de una hora, usted piensa, ¿para qué voy a hacerlos venir una hora para escuchar una charla? Ya aprendimos que en virtualidad funciona también. Entonces aprovechemos y tomemos las decisiones según las necesidades de nuestros estudiantes. Ahora, nosotros hacemos una propuesta con el cronograma, pero esto solo va a ser realmente posible cuando ustedes hagan un diagnóstico. La primera semana, a la hora de entregar el programa del curso, también un diagnóstico para entender si es que algunos tienen que trasladar de muy lejos o si no le queda más que quedarse en la casa. Todo eso tienen que saberlo. ¿Cómo estar? Ahorita vamos a ver otras condiciones necesarias que vamos a ver en ese diagnóstico y que nosotros tenemos que tomar en cuenta como docentes. Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta es la creación de grupos. Cuando creamos grupos en el curso y ya tenemos claro nuestro cronograma, cuáles clases son sincrónicas, cuáles son asincrónicas simultáneas en presencia física o cuáles son virtuales, tratemos de que los grupos y los estudiantes queden en una misma división, los grupos virtuales y los grupos físicos. ¿Por qué? Porque ya dentro de los pilotos nos dimos cuenta que a la hora de combinar estudiantes que van a diferentes horarios o diferentes días, causa algún problema en comunicación. Entonces, tratemos de propiciar grupos que sabemos que van a ir a un mismo horario o un mismo día o a un mismo espacio. Ven que es un mundo de posibilidades, pero aquí en la guía usted va a poder leer poco a poco cuáles son algunas de las opciones que tienen. Ahorita lo que queremos es presentarles lo que se van a poder encontrar en la guía. ¿Qué vamos a considerar cuando estemos en el espacio físico? Bueno, yo ya ordené el curso, yo ya sé qué es lo que vamos a hacer, ya pasamos un diagnóstico, pero necesito hacer algunas clases que van a ser sincrónicas simultáneas, algunos en la casa, algunos en el espacio físico. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para cuando sucede eso? Primero vamos a revisar la iluminación del aula. ¿Para qué? Para que me pueda ver yo en cámara, porque vamos a tener que poner una cámara para verme, y para que se pueda proyectar lo que estamos poniendo. Por ejemplo, si vamos a proyectar el Zoom, entonces vean qué interesante, porque vamos a poder ver a los estudiantes y se van a poder ver entre ellos en los diferentes espacios, y bueno, y a la vez vamos a poder ver la presentación. Entonces es muy interesante porque es entenderse en diferentes espacios y en diferentes ambientes, por así decirlo. Pero esa iluminación es importante, tanto para verme yo en la cámara y para poder ver bien el proyector. Seguidamente el espacio, vamos a buscar que el espacio sea ventilado, que tampoco estemos todos muy unidos. Sabemos que, ¿por qué les damos estas opciones? Porque sabemos que hay aulas que son muy pequeñas y hay muchos estudiantes. Entonces en algún momento puede ser que vayan a necesitar esas opciones. Entonces tratemos de tener aire, de tener las puertas abiertas, de tener ventanas abiertas, es parte de las recomendaciones que ha dado la rectoría. Después, en cuanto al sonido, tomemos en cuenta que nos tenemos que escuchar en el aula, pero también tenemos que escucharnos en la parte virtual. Entonces, siempre estar cerca ya sea de la computadora o si su unidad académica puede ser algún tipo de micrófono, entonces estar pendiente del micrófono, que no se nos olvide, o que por estar en el aula y hablando con los que están en el aula física, se nos olviden los que están en la computadora. Tenemos que empezar a manejar los dos escenarios. Y por último, la conectividad. Parte de los pilotos lo que nos decían era, lo que nos preocupa es que ahorita tenemos mucho internet en los diferentes campos, pero cuando estemos todos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero hay que ver cómo está conformada su aula física, qué internet hay y de ahí tomar decisiones.
Si ya en algún momento necesitan algo más o quieren una actividad en específico, entonces se podría, por ejemplo, pedir una sala si la actividad requiere de mucho internet, por ejemplo. Esto no es para desanimarlos, no es para decirles no, no lo hagan, sino primero hacemos, todos como profesionales hacemos planificaciones a la hora de realizar nuestras funciones, entonces es una etapa de planificación. Yo voy a ir a planificar antes de empezar mi curso, entonces es importante que tengan todo eso en cuenta. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para una clase híbrida? Vamos a tomar en cuenta la conectividad, que es lo que hablamos ahora. Esto para la clase física y el grupo virtual, como mencionaba. Después, el uso de las cámaras con asistencia obligatoria. Acuérdense que, según la resolución 11502, solo los cursos que tienen asistencia obligatoria, es obligatorio tener la cámara encendida. Si no, no es obligatorio. Entonces, para que lo tomen en cuenta, para que no sea un motivo de, es que no han encendido las cámaras, es que ¿por qué no están encendiéndolas? Es que no los veo. Bueno, tomémoslo desde la parte normativa, tomemos desde que se sabe que si su curso no es de asistencia obligatoria, no tienen por qué hacerlo. Las personas, y creo que nosotros mismos actuamos de esa manera, encendemos muchas veces las cámaras cuando me siento parte, entonces a veces van a encenderlas sin necesidad de nosotros decirles nada, ellos lo van a poder hacer. En otra de las cosas que podríamos pensar a la hora de encender las cámaras es que si se quedan en la casa todavía van a estar en su espacio personal. Y eso sigue siendo un tema desde el 2020 que empezamos a aplicar el Zoom. Y es que no sabemos qué es lo que hay alrededor. Creo que ahorita yo tengo audífonos y no suenan, pero aquí suenan un montón de pájaros siempre. Entonces, se me han preguntado en reuniones, ¿dónde está mi tía Brenda? Bueno, estoy en mi casa, pero hay un montón de pájaros. Así van a haber un montón de situaciones, las situaciones que tenemos ahorita con las cámaras se va a mantener. Entonces, que no sea un problema, dejemos eso como de lado. Si su curso es de asistencia obligatoria, ya las cosas cambian, o si están en una evaluación, también cambian un poco. Pero cuando es una clase regular, vamos a dejarlo tal vez en segundo plano y que ya no sea lo que nos cause tal vez algún tipo de conflicto. Entonces, tal vez como para superar ese tema y pasar a más bien actividades donde todos y todas puedan participar. Después sobre necesidades tecnológicas de audio y sonido, y qué es lo que esperaríamos si hay una clase sincrónica simultánea. Si se necesita un proyector, es muy importante. Puede ser cambiado tal vez por una pantalla de televisión. Hay aulas que tienen pantalla de televisión en lugar de proyectores. Una computadora, eso es esencial. Y parlantes para que puedan escuchar los estudiantes, porque queremos una interacción de lado a lado, ¿verdad? Opcional micrófono, pero que la computadora sí tenga un micrófono para que los estudiantes puedan escuchar. Vamos a estar más cerca de la computadora también, para que nos puedan escuchar. Entonces podemos tener dinámicas para que podamos escucharnos. Ya ustedes han probado mucho, tal vez no lo vean como algo diferente. Ustedes ya probaron en sus casas, tal vez hasta qué distancia pueden tener ustedes de la computadora. Y Ahí si no, Brenda, prueban tal en vez, estos días. disculpa, compartirles que ahí Daniel de hecho nos comparte una experiencia, que tuvo una reunión híbrida, parece que el día de hoy. Gracias Daniel por compartirnos la experiencia y personas se pudieron conectar en las dos modalidades de manera simultánea. Y lo que nos propone Daniel es que se ubicaron en una media luna. Me imaginaría Daniel que es colocándose de forma que los micrófonos, en este caso de las computadoras, apunten también a las personas que están hablando y que a la vez se puedan ver proyectadas. Entonces, sobre estas opciones, de hecho, ampliamos un poco en la guía y son elementos muy valiosos para destacar. Por ahí también quisiera hacer una intervención muy breve, ya que Gabriela nos consulta, ¿verdad? Un reto muy grande, un reto que es cómo hacemos, por ejemplo, si nosotros tenemos una situación en la cual tenemos que estar fungiendo como profesores casi como si fuéramos hombres y mujeres banda. ¿Recuerdan el hombre banda que está tocando varios instrumentos a la vez? ¿Cómo jugamos con eso, verdad? En un escenario tan complejo como la docencia universitaria, como es la didáctica universitaria, no existen fórmulas exactas. Pero lo que podemos tratar de hacer, Gabriela, en este caso es tratar de buscar actividades o espacios de convergencia. ¿Cómo podemos incluir, como nos decía Brenda ahora, a todos los estudiantes en una sola actividad? Voy a darles un ejemplo muy breve. Por ejemplo, imagínense que, por ejemplo, nosotros fuéramos a hacer una sistematización de conceptos en un curso teórico. Voy a usar un ejemplo muy básico, está bien, un ejemplo muy sencillo. Tenemos que hacer una sistematización de conceptos. ¿Cómo sería si en vez, por ejemplo, de que hacerlo solamente, que las personas que están en presencial lo hagan en un papel,
lo hagan en digamos, en una cartulina, ¿cómo sería si lo trabajan en una herramienta virtual como un Jamboard? Por ejemplo, Jamboard es un tablero virtual colaborativo. De esta forma, las personas que están in situ trabajando y las personas que están de manera virtual podrían converger en un mismo espacio. Hay muchísimas posibilidades, Gabriela, hay muchísimas posibilidades que nos pueden acercar a esto y más adelante vamos a ver inclusive algunos ejemplos. Son muchísimas las posibilidades, el abanico que tenemos para trabajar estas modalidades es muy amplio y por supuesto, tan amplias son también las disciplinas que tenemos que enseñar. Entonces, la idea es que podamos tener algunos elementos, pero siempre buscar esa convergencia entre ambos espacios. Vean qué interesante cómo de alguna manera aquí Daniel de hecho nos comparte un ejemplo de una interacción. Estas personas que junto con Daniel tuvieron una reunión, tuvieron una convergencia espacial en este caso. Algunos, otros estaban a través de la parte virtual, pero estuvieron interactuando de manera sincrónica. Esto es un hecho muy interesante. Antes de llegar al aula física, nosotros tenemos que ser muy ordenados y ordenadas ahora en nuestros cursos, muchísimo más de lo que ya hemos sido. Y una de las herramientas que sirven para eso es enviarles previamente las guías de trabajo y cuáles herramientas se van a utilizar. Entonces tomemos en cuenta eso. Si les podemos enviar antes un correo electrónico, un mensaje al grupo de Telegram, o ponerlo en el aula virtual, que sepan con antelación qué se va a hacer, entonces va a ser mucho más factible que ellos entiendan a qué escenario se van a enfrentar. Porque no solo son ustedes enfrentándose a un escenario nuevo, ellos también. Entonces, como somos todos en el mismo camino, entonces, ¿qué podemos hacer? Y utilizar guías de trabajo y herramientas interactivas y explicarles cuáles son esas herramientas previamente es muy importante. Primero, ¿qué herramientas, qué recursos podemos utilizar o qué material vamos a necesitar en una clase híbrida? Se mantienen las lecturas, se mantienen los textos. En este caso, podemos seguir optando por los PDFs que se van a compartir en el entorno virtual. Después, audiovisuales, y esto puede funcionar en el aula física o también en el entorno virtual, o podemos combinarlo. Entonces, los audiovisuales se mantienen. Bueno, audiovisuales, estamos hablando de audiovisuales máximo de 7 minutos. Porque si los vamos a ver en el aula, entonces necesitamos que sean cortos. Ojalá que sean de 1 minuto, 2 minutos para hacer actividades. Y podemos utilizar enlaces y recursos externos de actividades o de espacios de interacción o, digamos, alguna simulación, por ejemplo, el área de las ciencias que lo utiliza muchísimo. Bueno, primero, para las personas que son nuevas y que nos están acompañando aquí por primera vez, recordemos tener nuestro entorno virtual y abrir nuestro entorno virtual. Podemos trabajar con nuestros espacios. Recordemos que el espacio institucional es mediación virtual, que no es otro, que las actividades que son evaluadas tienen que estar en mediación virtual, no en otros espacios. Podemos tener herramientas complementarias que compartimos a través de mediación virtual, pero saber de que es muy importante, entonces creemos nuestros entornos y los docentes que todavía están en proceso, recordemos que podemos hacer la reutilización del curso del año anterior y por favor envíenlo pronto con todo actualizado, encabezado y también el programa de curso actualizado en el primer semestre del 2022 porque ya deberían estarse en el proceso de habilitación que empezó el 15 de febrero para que no se acumule al 28 y podamos como ir a tiempo en esta habilitación. Ahora sí, vamos a ver qué podemos hacer en un aula híbrida o una clase híbrida. ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, además de que esto depende de cada disciplina, a nosotros traemos algunos ejemplos de las cosas que se pueden hacer aprovechando las tecnologías. Entonces, podemos crear informes en línea. Eso se puede trabajar a través de la entrega del PDF, se puede trabajar entregando en el entorno virtual, se puede trabajar de forma colaborativa, entonces los que están en la casa y en la parte virtual aportan cosas en la actividad. Después discusiones y juegos de roles. Podemos tener estudiantes, por ejemplo, en juicio. Me imagino los de derecho que tienen que hacer juicios. Entonces, el jurado tal vez esté en la parte virtual y los acusados están en la parte física. Entonces van a dictaminar de esa manera. O, por ejemplo, si estamos en una presentación de casos, entonces podremos hacerlo de esa manera. O qué pasaría, estamos viendo negociación en ciencias políticas, si la negociación es virtual. Entonces aprovechemos también y recordemos que no es la universidad que está volviendo a la presencialidad y tenemos algo de virtualidad, no.
es el mundo completo que cambiamos nuestra forma de trabajo y mucho del ámbito laboral se va a quedar en virtual. Entonces, esta interacción en el aula física y virtual y esta hibridación es necesaria para poder tener las competencias e ir a trabajar en estos espacios, porque si seguimos pensando en que todo es presencial, de que es la única forma, nos estaríamos dejando sin competencias para que puedan irse a enfrentar. Entonces, las discusiones y juegos de roles de forma asertiva y con negociación es muy importante. Ahora vamos a hablar de las actividades de construcción colaborativa. Podemos construir de forma colaborativa con diferentes herramientas o hasta podríamos llegar y decir, bueno, salgamos del aula y vamos a grabar un video, vamos a grabar audios, vamos a conformarlo y editarlo de forma colaborativa. Y hay muchas herramientas. Veamos las herramientas. Vamos a ver entrega. ¿Qué podemos hacer? Este es un Jamboard. De hecho, esto fue uno que realicé con mis estudiantes. Y ellos iban colocando, iban que hasta hicieron sus propios personajes y ponían los personajes de ellos mismos acá. Ve que entramos en un mundo de personalización. Casi todos tenemos avatar, casi todos tenemos imágenes de nosotros mismos en Facebook, en Instagram, en el iPhone, en etcétera, etcétera. Hemos empezado a crear imágenes de nosotros mismos. Aprovechémoslo en estos espacios. Aprovechemos esa personalización, aprovechemos que pueden utilizar colores distintos, imágenes distintas, que se sientan parte del espacio virtual y también del espacio físico. Eso va a ser eso los va a ayudar a una interrelación e interactuar de una forma más personal. ¿Qué podemos hacer entonces? Además de este Jamboard, que es parte de los ejemplos, son pizarras donde podemos construir ideas, podemos construir documentos, digamos, de cómo va a ser estructurar el documento, también líneas de trabajo, también pueden servir para proyectos. Para eso tenemos Miro, Padlet o Jamboard, son ejemplos que tenemos. En la guía están los enlaces. También dice que podemos entregar a través de la plataforma, mantenemos las tareas. Recuerden que la herramienta se llama tarea, pero podemos entregar informes, podemos entregar exámenes, podemos entregar imágenes, podemos entregar enlaces. Entonces también para abrirlo a más cosas que se pasen en el aula física y en la parte virtual. Y ahorita les enseño la imagen a través de la proyección. Después, también podemos trabajar en los foros de mediación virtual o hacer esos foros a través del chat de Zoom. Entonces todos pueden comentar a través del chat, ya sea de forma simultánea o de forma después, retomándolo una parte en la parte virtual y después retomándolo en la parte asincrónica del entorno virtual. Después, ¿qué nos ofrece la plataforma para poder trabajar de forma simultánea? Esto sí lo hemos probado y podemos hacer glosarios, podemos hacer wikis, podemos hacer documentos en Drive, documentos en OneDrive. Muy buena pregunta. Se asume que todos los estudiantes tienen computables. No, más bien, todas estas actividades tienen su homólogo en celular y todas tienen aplicaciones de celular. Sí, entonces estaríamos pensando de que los estudiantes tendrían celular, pero esto se puede aplicar de acuerdo al diagnóstico que ustedes realicen. Acuérdense lo primero, ustedes hacen diagnóstico y en el diagnóstico les preguntan, ¿tiene tableta, computadora o celular? Tiene la opción de llevar a la clase su tableta, su celular y su computadora, porque todavía hay personas con computadora de escritorio, entonces no pueden llevarlo. Todas las recomendaciones que les estamos dando han sido probadas para poder ser utilizadas también en teléfono, entonces para que tengan como esa tranquilidad. Pero primero, sobre todo, tienen que hacer el diagnóstico. Y una de las opciones que es muy entretenida, que sería acercarnos un poco a la realidad aumentada, que es traer la virtualidad a la parte física, al final de cuentas, es los códigos QR. Son bastante sencillos de hacer, ya nosotros los hemos vivido en restaurantes, los hemos vivido en el cine, en muchos espacios ya los estamos utilizando. ¿Y qué hace esto? Bueno, que nosotros podemos crear nuestro propio código QR, en la guía viene dónde podemos hacerlo, y pueden pegarlo, por ejemplo, en la pared o proyectarlo en el aula y hacer actividades tanto físicas como virtuales. ¿Qué tenemos de Metix para quienes son nuevos y nuevas con nosotros? Bueno, decirles que hay una página web, metix.ucr.ac.cr, donde vamos a poder ingresar y ver muchos materiales que tenemos disponibles, espacios donde hemos desarrollado estrategias, donde conversamos sobre el tema. Como les decimos, esto tiene desde el 2016. Entonces hay muchos ejemplos de muchos docentes en la universidad.
También estos ejemplos los van a poder encontrar en la página de YouTube, que es Metix UCR. Ahí van a encontrar también espacios donde cómo usar la plataforma, también explicamos algunas herramientas externas, qué ha pasado con la virtualidad, y también hay un montón de experiencias docentes de otros que tal vez ustedes pueden decir, uy, esto se adecua más a mi realidad, a mi disciplina, entonces tal vez les puede interesar. También tenemos el bloque de preguntas frecuentes, donde viene también, donde va a estar también la guía. Es para que ustedes lo visiten y empiecen a buscar y encontrar ahí muchas de las respuestas. Nosotros las hemos recopilado en estos años, y muchas de las preguntas que a veces tienen o a veces dicen, uy, voy a llamar, pueden ir primero al bloque de preguntas frecuentes y la mayoría están ahí. Y ya ahora sí, sí, ¿qué pasa si no están ahí la respuesta a mi pregunta? Bueno, pueden escribir su consulta didáctica de cómo emplear de forma didáctica la plataforma a consultas.metix. Si es un problema técnico, que está teniendo algún problema, puede ser a soporte.metix. Y si tienen algún acompañamiento o quieren gestionar algún proceso, pueden escribir a unidad.metix, que es el correo de la dirección. En redes sociales vamos a estar compartiendo diferentes imágenes y diferentes resúmenes de la guía. Además, estamos publicando siempre las actividades de formación en el Facebook de Metix UCR. Y pueden invitar a sus estudiantes y también ustedes mismos que manejen Instagram al Instagram @ucr-virtual. También recordarles nada más para que lo tomen ahí a mano, las cuentas institucionales y el Zoom es una gestión del centro de informática. Entonces, en este caso, ellos son los que se encargan de todo lo que son cuentas institucionales y de tener el Zoom. Lo pueden contactar al 2511-5000 o a ci5000@ucr.ac.cr. Recordemos el trabajo del CIPDI. El CIPDI hizo un montón de trabajo relacionado en este inicio de pandemia. Han virtualizado muchas cosas y eso puede ser de gran apoyo, además de que por medio del CIPDI estamos inscritos a diferentes revistas y medios donde hay películas, simuladores, etcétera. Entonces pueden revisarlo otra vez o consultar al CIPDI al 2511-1351. Si tienen algún problema o si quieren conocer acerca de la sigla, número de grupos o matrícula, su unidad académica puede también estar cerca de la Oficina de Registro de Información, 2511-5508. O ya saben que todos los procesos de comunicación de la U pueden encontrarlos en el directorio de la U, que es donde pueden encontrar diferentes números de teléfono o de su unidad académica o de las otras unidades de apoyo donde pueden guiarse. Les cuento que esto es un ejemplo que nos envió la profesora Helen Arce acerca de cómo se hizo una clase 100% virtual con transmisión en vivo por YouTube. Yo sé que la profesora Helen lo hace desde hace bastante tiempo, pero ahí está en el aula. No sé si Helen anda por ahí, nos puede hacer un comentario corto acerca del tema. Sí. Hola, hola a todos, ¿qué tal? La que les mandé fue un poquito antes porque tuvimos un problema con el YouTube Live, pero entonces, mientras lo arreglábamos, porque la cámara que se había comprado en el auditorio para hacer la transmisión, no sé, no quería instalarse bien, no recuerdo qué era el problema que tenía. El asunto es que entonces aquí lo que estábamos haciendo era trabajando como con triple sistema. Teníamos una cámara, como pueden ver ahí, que era con la que estábamos más bien grabando la clase. Y teníamos en ese momento, por la imagen de la computadora, me da la impresión que estábamos trabajando en Zoom todavía. Entonces, parte de las cosas que nosotros queríamos hacer era poder dar la clase, interactuar, pero que no quedaran las voces de nuestros estudiantes ni la imagen de ellos en el video, para poder compartirlo por YouTube y que no hubiera ningún problema con derechos de imagen, porque nuestros estudiantes, bueno, la gran mayoría son menores de edad. Entonces no queríamos tener ningún problema con derechos de imagen y entonces éramos dos profesoras que nos encargábamos del curso. Entonces yo me encargaba un poco de la explicación, digamos, más directa, y mi compañera, que es la que se ve como la mitad de ella nada más en la foto, ella interactuaba, digamos, leía todas las consultas que los muchachos hacían a través de Zoom, o me repetía las preguntas a través del Zoom. Entonces, lo que quedaba en la imagen, en el video, y digamos en el audio y en el video, era imagen y las voces de nosotras dos, que autorizábamos el uso del material,
y de esta manera lo podíamos compartir porque teníamos gente en todo el país. Teníamos gente que nos decía, es que yo no puedo ir siempre a, no sé, al lugar donde tengo acceso a internet, y entonces yo lo que hago es que a veces voy y me quedo toda una tarde y veo todas las clases y lo que sea. Entonces, para que todo el mundo tuviera acceso, independientemente si era porque le daba pereza o si era porque realmente no podía acceder a la clase o no podía participar, entonces esa fue la metodología que nosotros hicimos. Era totalmente virtual. Teníamos como 200 estudiantes, no recuerdo el número en este momento, y eso fue lo que logramos hacer. Entonces teníamos proyección de unas cosas que se veían a través del Zoom, pero que nos filtraba la participación del estudiantado. Y de esa manera logramos solventar. Al fondo, no sé si se logra ver, pero era la parte introductoria que nosotros siempre hacíamos de cómo se siente hoy. Y entonces todas esas líneas que están ahí son comentarios de nuestros estudiantes, porque esa era nuestra forma de arrancar la clase. Ahora vamos a Entonces, contextualizar un poco la situación. Bueno, Helen tiene bastante tiempo trabajando como en la parte virtual. La escuela de química tiene recursos para poder hacer eso, son cámaras de la escuela de química. Son cursos que son más de un docente porque son casi que colegiados. Entonces son grupos de docentes grandes. Entonces, quienes tienen, y es de química, quienes tienen grupos grandes y comparten docentes, esto es una excelente opción, y vean cómo el trabajo colaborativo entre diferentes docentes es funcional. Entonces es una buena opción para que sea más factible alguna de estas actividades. Muy bien, compañeras y compañeros, esto es lo que nosotros traíamos hoy para ustedes, además de el acceso a la guía que les compartimos, que hemos quedado con muchísimo gusto para que sea a disposición de ustedes, por si ustedes quieren implementar estas metodologías en sus cursos para favorecer los objetivos de aprendizaje y las dinámicas de clase en distintos contextos, es muy bienvenido. Entonces, nuevamente agradecerles por su participación, agradecerles por acompañarnos. Realmente el hecho de que nos acompañen el día de hoy evidencia un interés en conocer herramientas nuevas, en conocer nuevas metodologías, que como siempre es el objeto de METICS, para apoyarles a ustedes a acompañar su docencia con nuevas herramientas y por supuesto orientarnos hacia la innovación de los aprendizajes. Entonces, agradecerles Sí, muchísimo y Cintia, adelante. sí, perdón, tal vez para antes de que cerremos, retomar, creo que es muy importante también por el hecho de que hemos estado interactuando con estudiantes en diferentes redes, retomar lo importante que es el diagnóstico al inicio del semestre. Sabemos que tal vez ahorita no podemos como conocer muy bien cuál es el contexto, ¿verdad? En muchas cosas, pero al inicio ustedes le pueden preguntar a sus estudiantes bien cómo armaron esos horarios, ¿verdad? Porque ahorita muchas de las dudas es, ¿qué hago si tengo que ir a una clase presencial en la mañana y luego tengo una 100% virtual y no me da tiempo de trasladarme hasta mi casa, ¿verdad? Creo que parte de las dudas que ustedes tienen, pues también las tienen los estudiantes, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, el poder hacer esos diagnósticos al inicio les va a ayudar muchísimo a ustedes a ajustar esas dinámicas, ¿verdad? Que como dicen mis compañeros, que ojalá sean flexibles también, ¿verdad? Pero también a los estudiantes a tener un poco más de paz, porque creo que estos cambios, ¿verdad? Tal como nos pasó en el 2020, ahorita también es un cambio que tenemos que ajustar, ¿verdad? Que sabemos que no es algo nuevo porque ya lo hemos venido haciendo, pero que en algunos momentos causa como esa incertidumbre, ¿verdad? Entonces, tratar de hacer estas actividades al inicio puede ayudarles muchísimo a ustedes y ayudar mucho a sus estudiantes. Entonces, creo que eso es súper importante y ojalá que de verdad puedan revisar la guía y participar también en las diferentes actividades de acompañamiento. Así, Por José. supuesto, cualquier apoyo que requieran, cualquier consulta, incluso ideas que surjan, consultas que surjan de cara a la guía, estamos para servirles como siempre. Entonces, quedamos anuentes a las personas que son nuevas, darles en primer lugar, nuevos docentes, darles la bienvenida a nuestra universidad. Es un gusto tenerlos con nosotros y invitarles también a que participen, aprovechen las actividades de inducción que estamos generando para todas y todos ustedes. Entonces, Y si nos pueden muchísimas enviar las gracias. experiencias también, o sea, las experiencias que tengan durante el inicio del semestre, envíenlas para poder siempre mejorar los procesos de capacitación docente. Eso las Muchísimas pueden enviar gracias. a comunica.metix.ucr.ac.cr. Ahí también se los pusimos en algún momento. Muchas gracias de verdad y muy buenas tardes a Muy todos y buenas tardes, todas. muchísimas gracias.